Última hora. Las sirenas retumban en la frontera sur y un mensaje contundente se repite por altavoces militares. Muestren su documento o regresen de inmediato. En un giro que está sacudiendo al país, México, bajo la orden directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha cerrado de manera total sus pasos con Guatemala, dejando a la llamada caravana navideña detenida en seco, con más de 1 millar de migrantes que ahora exigen entrar sin cumplir con los requisitos mínimos que nuestra ley demanda. Las imágenes que llegan desde Ciudad Hidalgo muestran barricadas metálicas, retenes armados y agentes del Instituto Nacional de Migración guiándoles a los extranjeros hacia el retorno del otro lado, gritos, empujones y quejas de quienes, pese a haber cruzado medio continente sin documentos, insisten en que México debe recibirlos, alimentarlos y sostenerlos. Pero esta vez el pueblo mexicano ha dicho basta. La presión ciudadana ha reventado las redes sociales exigiendo orden, seguridad y respeto a la soberanía, y el gobierno respondió. Testigos describen la escena como una tormenta contenida. Grupos de migrantes discutiendo con los militares, otros intentando colarse entre arbustos, y varios más culpando a México de su propio fracaso. Lo que pocos mencionan es que esta caravana ya venía fragmentada, cansada y empujada por activistas que prometieron papeles inmediatos, sin decirles que el país ya no está dispuesto a tolerar ingresos descontrolados. Hoy la presidenta Sheinbaum ordena sellar cada acceso, reforzar cada puente y exigir documentos a todo aquel que pretenda pisar nuestro territorio. Y lo que comenzó como un operativo de rutina se ha convertido en el primer gran pulso entre México y una nueva ola migratoria que amenaza con desbordarse. Porque lo que está ocurriendo en Chiapas es apenas el inicio y lo que viene en las próximas horas podría cambiar el rumbo entero de esta crisis. Las decisiones que hoy estremecen la frontera sur no surgieron de la nada. Desde hace semanas, los informes de seguridad nacional alertaban sobre un repunte migratorio que superaba las 96,000 detenciones mensuales, una cifra que rebasó cualquier proyección y encendió todas las alarmas del gobierno federal. Fue entonces cuando la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a su gabinete de seguridad en una reunión a puerta cerrada que, según fuentes internas, terminó con una orden rotunda: sellar la frontera sur y detener la llegada de caravanas antes de que estallara una crisis humanitaria sobre territorio mexicano. La instrucción fue clara: operativos permanentes de la Guardia Nacional en Chiapas, retenes militares en carreteras estratégicas, filtros de identificación obligatoria y negación automática de visas a grupos masivos. La caravana navideña, anunciada como la última del año y encabezada por más de 1 millar de migrantes provenientes de Cuba, Haití y Venezuela, se convirtió en la primera prueba de fuego de esta política reforzada, y México actuó con contundencia, ¿no? Mientras algunos sectores internacionales critican la medida, dentro del país la percepción es otra. La población mexicana, cansada de ver servicios públicos saturados, presiones laborales y un flujo creciente de extranjeros exigiendo beneficios inmediatos, respaldó con fuerza las acciones del gobierno. En colonias de Tapachula, comerciantes y transportistas celebraron los retenes. Ya no podíamos con tanto desorden, se escucha en testimonios locales. Incluso en el norte, la presión estadounidense empujó a México a tomar decisiones más severas. Con la frontera norte prácticamente clausurada por operativos conjuntos y redadas contra cruces irregulares, quedó claro que México no podía cargar con la oleada que venía desde el Darién. Por eso, la estrategia nacional cambió por completo. La orden es frenar, contener y restablecer el control, pero la tensión crece y la caravana navideña está por reaccionar. En las calles de Tapachula, el ambiente se siente distinto. Ya no hay esa resignación silenciosa de otros años. Ahora se respira cansancio, molestia y un sentimiento creciente de defensa territorial. Comerciantes, choferes de mototaxi, amas de casa y familias enteras coinciden en lo mismo. No hay recursos que alcancen para todos. Cada vez que una caravana ingresa sin control, los precios se disparan, los albergues se saturan y los pequeños negocios viven bajo presión, tratando de abastecer a una población que no deja de crecer. Los testimonios se repiten con una contundencia que duele. Trabajadores desplazados de sus empleos porque migrantes aceptan sueldos menores. Vendedores que ven cómo grupos enteros ocupan banquetas enteras para vender sin permisos. Madres que temen enviar a sus hijos a la escuela por la saturación y los pleitos constantes en los alrededores. El mexicano promedio siente que su propio territorio se volvió una carga permanente. Y mientras muchos migrantes acusan al Estado mexicano de
crueldad, quienes viven en la frontera responden con otra verdad. Crueldad es exigirle a México que mantenga a miles cuando nosotros mismos estamos batallando para sostener a nuestras familias. Las autoridades estatales reportan un incremento en riñas, robos menores y conflictos con transportistas cada vez que una caravana llega. No es un secreto, las tensiones culturales, las diferencias en normas sociales y la resistencia a seguir reglas locales han generado choques casi diarios. Varios vecinos denuncian que algunos grupos migrantes se niegan a formar filas, intentan evadir pagos o incluso exigen comida o transporte gratuito como si fuera obligación del pueblo mexicano proporcionarlo. Por eso, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el cierre de la frontera, muchos en Chiapas sintieron un respiro, pero ese respiro dura poco porque la caravana navideña aún no se rinde y lo que está ocurriendo en las carreteras chiapanecas podría desatar un enfrentamiento definitivo. Mientras la discusión pública se enciende, los números hablan con una claridad que pocos quieren enfrentar. En los últimos meses del año 2025, México registró un promedio superior a 96,000 detenciones mensuales de migrantes irregulares. Nunca antes se había visto un flujo tan desbordado ni una presión tan intensa sobre los recursos nacionales. El Instituto Nacional de Migración opera al límite de capacidad. Los albergues federales y estatales, diseñados para atender a algunos cientos, ahora deben procesar miles cada semana. La Guardia Nacional mantiene desplegados a miles de elementos solo en Chiapas, patrullas en carretera, drones térmicos, retenes móviles y revisiones constantes. Algunos informes señalan que cada operativo de intercepción cuesta al país millones de pesos en logística, combustible, personal y traslado de retornados, y eso sin contar los gastos indirectos, hospitales saturados por lesiones, escuelas que ya no pueden recibir más estudiantes extranjeros y municipios obligados a redirigir presupuesto para contener crisis que no generaron. Sobre la caravana navideña, el saldo inicial es contundente. Más de 1 millar de personas fueron frenadas en múltiples puntos. Las autoridades reportan que decenas aceptaron retornos voluntarios, otros fueron reubicados en estaciones migratorias para determinar su situación, y aún así, grupos dispersos continúan intentando avanzar por veredas, caminos rurales o incluso vías ferroviarias, obligando a reforzar más áreas con unidades adicionales. La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que estas decisiones no solo responden a la presión social, sino a un análisis estratégico. Si México no recupera el control migratorio, podría enfrentar un colapso en servicios públicos y seguridad interna. Analistas advierten que la frontera norte, también bajo medidas estrictas, depende del orden en el sur. Si se desborda Chiapas, se desbordará el país entero. Pero mientras las cifras crecen, también crece la tensión, y lo que está a punto de ocurrir podría redefinir la política migratoria para los próximos años. La madrugada avanza sobre Chiapas y, entre sombras, las últimas columnas de la caravana navideña entienden finalmente lo inevitable. México no cederá, los retenes siguen firmes, las visas siguen negadas y los accesos continúan cerrados. No porque el país sea insensible, sino porque ya no puede cargar con crisis ajenas mientras se enfrenta a las suyas propias. El mensaje del gobierno federal, reiterado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es tan simple como contundente. México tiene derecho a proteger su soberanía, sus leyes y su gente. Y aunque activistas extranjeros insistan en señalar a nuestro país como inhumano, la realidad para el mexicano común es otra. Por años se permitió el desorden migratorio y por años el costo lo pagaron los barrios saturados, los hospitales colapsados, los empleos precarizados y los comerciantes que veían sus calles convertidas en campamentos improvisados. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, el Estado responde a esa exigencia popular: orden, seguridad y respeto al territorio nacional. La caravana navideña que salió de Tapachula con pancartas exigiendo derechos que no habían obtenido en sus propios países, ahora se quiebra en pedazos. Algunos aceptan regresar por su cuenta, otros culpan a México de una crisis que ellos mismos fueron arrastrando desde el Darién. Y entre sus quejas surge una pregunta que resuena en cada rincón del país: ¿debe México cargar con los errores de gobiernos extranjeros cuando todavía lucha por resolver los propios? Hoy la respuesta es clara. México no es enemigo del migrante, pero tampoco puede ser el bote salvavidas del continente. La presidenta Sheinbaum repite que la prioridad es el pueblo mexicano, y esta crisis lo confirma. Nuestro país no se doblega, no se intimida y no permitirá que la presión externa dicte su destino, porque en esta frontera cerrada, vigilada y defendida se libra algo más que un operativo. Se libra la dignidad de una nación que al fin decidió ponerse de pie,